iniciar con la asistencia. Solo me dan un segundo mientras les comparto la pantalla. Ok. Voy a ir mencionando su nombre, por favor. Enciende su micrófono y me dicen presente o pueden escribir presente en el chat. Eva María Aguilar Moreno. Presente. Ok, gracias. Neftalí Salvador Aguilar Reyes. Presente. Ok. Daira Lisbeth Araujo Beltrán. Doris Alexandra Bonilla Bermúdez. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. José Lisandro Bonilla Juárez. Presente, Lic. Ok. Génesis Guadalupe Calles Reyes. Presente. Julissa Carolina Canales Bernal. Presente. Leslie Nicole Cerón Castaneda. Ana Karina Chávez Campos. Presente. Giovanni Alexander Chispas Ramírez. Buenos días, presente. Buenos días. Tirora Armida Cortés Astorga. Presente. Ok. Fabiana Elena Cruz Campos. Carla Elizabeth Díaz Alvarado. Buenos días, Lic. Presente. Buenos días, gracias. Kimberly Adamaris Gómez Pais. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Katie Oneida González Lara. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Lourdes Alexandra Gómez Romero. Guzmán Romero, perdón. Ok. Kevin Alberto Guzmán Salgado. Luz Elena Hernández Berríos. Presente. Ok. Claudia Verónica Hernández Almerón. Marjorie Lisbeth Hernández Villatoro. Presente. Ok. Cristian María Lemus López. Lindsay Lisette Lobo García. Presente. Ok. Katia María Majano Hernández. Muy bien. Manlio Alfredo Martínez Orellana. Presente. Ok. Alicia Mercedes Ortiz Alfaro. Erika Imelda Perla Turcios. Presente. Ok. Mariana Sofía Polio González. Isela Joana Portillo Amaya. Ok. Mariana e Isela. Ok. Sandra Guadalupe Reyes Villalta. Muy bien. Cindy Emily Rivas Cañas. Presente. Muy bien. Diego Armando Rivera Ángel. Perfecto. Natalie Giselle Robles Martínez. Presente, Lic. Buenos días. Buenos días, gracias. Ivonne Elizabeth Rodríguez Argueta. Presente. Bien. Carla Nuri Romero Hernández. Presente. Bien. Clarice Leonor Romero Hernández. Ángel Noé Romero Villalta. Dilber Josué Salmerón Argueta. Perdón.
Ok. Mayrin Fabiola Sarabia. Presente. Bien. Carolina Mariela Solano Sánchez. Steven Antonio Torres Martínez. Stephanie Sujei Turcios Escobar. Jacqueline del Carmen Vanegas Melgar. Jairo Miguel Vázquez Fuentes. Bien. Luis Roberto Vázquez Girón. Presente. Ana Verónica. Presente. Okay. Noa Susana Velázquez. Presente. Bien. Andrés Alexander Ventura Melgar. Cindy Patricia Ventura Romero. Presente, Lick. Bien. Y Jaime José Villegas Araujo. Presente. Okay. Vamos a ver, permítanme. Araujo Beltrán. ¿Quién me hace falta en asistencia de este día? Ok, vamos a iniciar entonces. Solo les voy a compartir la pantalla con el contenido. De igual forma, como ya se les he mencionado en clases anteriores, también esta presentación ya la pueden encontrar en la plataforma. También quería pedirles las disculpas del caso. Normalmente yo los sábados les coloco el contenido y les mando un mensaje en WhatsApp, pero esta semana y a partir de esta semana más bien se lo voy a colocar los días viernes, solamente porque yo no voy a poder colocarlo el día sábado porque he comenzado un curso y no me da tiempo de poder colocarles el contenido ese día. Así que solamente para que ustedes puedan verlo ya de manera un poco más previa antes de la sesión de clase, desde el viernes ustedes van a tener el contenido y la publicación completa en la plataforma. También ahí va a estar el link para la sesión y así como lo hice ahora, antes de la sesión yo les voy a mandar el link para que de una vez ustedes puedan entrar y no tengan que buscarlo en la conversación desde un día viernes. Entonces se lo pueden mandar unos minutos antes de la clase para que ahí se lo vayan entrando y no haya ningún conflicto con eso. Solamente les quería hacer saber eso porque, como les mencionaba, solamente a partir de esta semana y lo que resta del ciclo no le voy a poder poner el contenido los sábados, va a tener que ser los viernes. Y bueno, vamos a iniciar entonces. Ya esta semana básicamente terminamos con la parte de los principios que rigen el ordenamiento jurídico. Ya habíamos hablado del principio de unidad, ya habíamos hablado del principio de coherencia y hoy finalizamos hablando del principio de plenitud. Con el tema de ordenamiento jurídico solamente nos quedan dos temas. Tema número 1, los problemas que se presentan en el ordenamiento jurídico, que ya los comenzamos a hablar sobre las lagunas, sobre los problemas de las antinomias o la incoherencia o contradicción del ordenamiento jurídico y otros problemas que pueden suscitarse dentro del tema de la unidad del ordenamiento jurídico. Y el otro tema que hace falta es la solución a esos problemas. Es decir, cuáles son los principios de jerarquía, cómo se van a resolver, se resuelven con las reglas o las normas jurídicas nacionales, las internacionales, etc. Todo eso lo vamos a ver en las próximas dos clases que quedan, que justamente son las últimas dos del cómputo, y después de eso ya vamos al parcial. Entonces, para comenzar en esta clase, solamente les voy a hacer un breve repaso para que quede bien clara la idea de los dos principios. Solo son dos diapositivas, una por cada uno de los principios que ya vimos, y vamos a finalizar hablando del principio de plenitud. Esta clase seguramente la vamos a terminar antes de que finalice el bloque porque ya es lo último de este principio y después de eso ya nos quedamos con los otros dos temas que les he estado mencionando.
Entonces, el tema que vamos a desarrollar es precisamente parte del tema de la teoría del ordenamiento jurídico, las normas jurídicas como familia, pero es el principio de plenitud del ordenamiento jurídico. Para esto, esta semana nos vamos a enfocar en el estudio de este tercer principio. Permítanme, para que lo puedan ver mejor. Ok, creo que ya lo pueden ver mejor. Ahí. De este tercer principio, dentro de la estructura del ordenamiento jurídico, que es precisamente el principio de plenitud. Pero antes, quiero que hagamos este pequeño repaso de los dos principios anteriores, porque realmente entre los tres hay un tipo de correspondencia o relación. Recordemos que cuando hablamos, permítanme, del tema de la unidad, decíamos que el ordenamiento jurídico es una sola estructura. Es un sistema cerrado de normas jurídicas. Por lo tanto, fuera de este sistema cerrado no hay nada. Este ordenamiento jurídico integra un todo unitario y es diferente a otros ordenamientos jurídicos. Y se los he querido representar con la imagen que ustedes tienen acá en la pantalla. Ustedes ven que cada círculo, es decir, cada elemento del ordenamiento jurídico está representado por círculos. Y les he puesto nombres a cada uno de ellos, por ejemplo, ley secundaria, reglamento, jurisprudencia, decretos, la Constitución, tratados internacionales. Todo esto forma una sola unidad, un solo ordenamiento jurídico, es decir, el ordenamiento jurídico salvadoreño. Posiblemente los otros ordenamientos jurídicos estén formados por estos elementos u otros diferentes o por menos elementos. Pero el nuestro está formado por estos elementos y no se los he puesto todos porque solo era como una representación de los elementos que vimos la clase pasada. Hablábamos de la Constitución, tratados internacionales, ley secundaria, los decretos legislativos y decretos ejecutivos, los reglamentos, las ordenanzas municipales, los principios generales del derecho, la costumbre, etc. Todos estos elementos conforman el ordenamiento jurídico salvadoreño, pero el principio de unidad no habla directamente de los elementos, solamente menciona que todos estos elementos forman una unidad, forman un todo, que es diferente a otros ordenamientos jurídicos, de eso no hay duda. Pero una de las premisas principales del principio de unidad es que según esta teoría, según este principio, por fuera de este ordenamiento jurídico no hay nada. No hay nada que nos sirva a nosotros para resolver un caso, que nos sirva como una regla que nosotros debemos cumplir. Entonces, quiero que hagamos memoria de un tema que yo les había planteado en semanas pasadas y yo les decía que hay casos excepcionales en los cuales, por ejemplo, una norma de Costa Rica, de su ordenamiento jurídico interno, que puede ser una ley secundaria, por ejemplo, puede ser aplicable al ordenamiento jurídico salvadoreño. Así puede pasar con cualquier otro ordenamiento jurídico. Hay casos excepcionales en los cuales una norma de otro país, cualquiera que sea, puede ser aplicable a nuestro país. ¿Cuál podría ser un caso excepcional? Son casos que ustedes van a ver en derecho internacional público y derecho internacional privado. Por ejemplo, yo les mencionaba el caso, si una persona salvadoreña se casa con alguien en México, con alguien de México, se casan en Costa Rica y se van a vivir a Alemania. Compran inmuebles en Chile y tienen hijos en Francia. Si se quieren divorciar, ¿dónde se van a divorciar? Si se quieren, no es solamente por el divorcio, porque el divorcio es una figura eminentemente de ciencias jurídicas. No es porque les estoy diciendo a ustedes dónde van a divorciar a estas personas, porque no es algo que ustedes van a hacer. Esto es propiamente de los abogados. Pero sí o sí, ustedes van a ver la parte de los bienes, por ejemplo. ¿Dónde pueden inscribir estos bienes? Por ejemplo, si tienen inmuebles
y es una cuestión de aduanas, sí o sí, ustedes tienen que ver esta parte. Por lo tanto, hay normas de otros países que sí pueden ser aplicadas en casos excepcionales a nuestro ordenamiento jurídico. Por eso es que nosotros no podemos decir que ninguno de los principios de coherencia, de unidad y de plenitud pueden ser aplicados tal cual como se menciona en el principio. No podemos decir que realmente existe una unidad del ordenamiento jurídico por casos como este, pero este tema lo vamos a desarrollar la próxima semana. Es decir, los problemas que se generan en el ordenamiento jurídico y que ponen en duda la existencia como tal de estos principios. Lo que sí podemos decir es que a prima facie, es decir, en un principio, sí podríamos decir que existe una unidad del ordenamiento jurídico, porque no hay normas aisladas. Ustedes no ven en esta representación que tenemos acá una norma por fuera del ordenamiento jurídico o fuera de este círculo que le hemos llamado ordenamiento jurídico. Es decir, que los reglamentos estén allá afuera, los decretos, los legislativos adentro y los decretos ejecutivos afuera, la Constitución está adentro, pero la ley secundaria está afuera. No son normas aisladas, es una estructura. Y quiero que lo piensen de esa manera, que es como si nosotros vamos formando un eslabón, una cadena, si ustedes lo quieren pensar como un andamio, como una estructura, como tal, pero todo va concatenado, todo va enlazado y ordenado de manera tal que vamos a formar una estructura unitaria llamada ordenamiento jurídico. Esto respecto al principio de unidad del ordenamiento jurídico. Luego tenemos el otro principio, que es el principio de coherencia, que lo vimos la semana pasada. Este principio básicamente lo que trata de decir es que dentro de esta unidad, dentro de esta estructura compleja, llena de normas, de interpretaciones, de aplicaciones, de las mismas normas jurídicas que forman parte del derecho, existe un orden y este orden es coherente. Y aquí teníamos esta imagen de una pirámide que la propone Hans Kelsen y decía que es un todo ordenado, que no son normas aisladas, que no tienen una concordancia o una coherencia entre sí. Esta coherencia alude a la aspiración normativa de que las normas entre sí no pueden ser contrarias o contradictorias. Por eso es que Kelsen proponía una pirámide en la cual en la cúspide está la Constitución, y ya hablamos de por qué está en la cúspide, porque se considera la norma suprema, por el contenido de la Constitución que tiene una parte dogmática que es la enunciación de los derechos de las personas y tiene una parte orgánica que es la organización de todo el poder del Estado. Por lo tanto, está en la cúspide y nada que esté por debajo, o sea, lo que resta del ordenamiento jurídico, puede ser contrario a la Constitución. Es decir, nada puede ser contrario entre sí. La norma secundaria con los tratados internacionales, la norma secundaria con los principios generales del derecho, la norma secundaria, perdón, la norma secundaria con los decretos legislativos. Ninguna norma entre sí podría ser contradictoria y mucho menos contradictoria con la Constitución. Esta es la premisa básica del principio de coherencia, que las normas deben ser armoniosas y coherentes entre sí. En este todo del que hablábamos al principio de la sesión, ninguno de estos elementos puede ser contradictorio entre sí. Si existe algún tipo de contradicción, entonces ya no se cumple el principio de coherencia. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Tenemos tantas normas que se han creado en diferentes años, en diferentes momentos históricos, que responden a problemas distintos, que podemos perfectamente encontrar dos normas que traten de resolver un caso en concreto de diferente manera. Entonces, aquí nos encontramos con un problema, que para un caso tenemos dos soluciones diferentes,
Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? Ese es otro tema que vamos a ver la próxima semana y que, por cierto, yo les dejaba este ejercicio en la clase presencial con que ustedes identificaran en las dos normas que yo les ponía, que identificaran ustedes si existía contradicción o no. Yo les decía, este es el ejemplo más sencillo que yo les voy a poner para la identificación de las antinomias, porque precisamente vamos a identificar más adelante, seguramente en el parcial, dos normas y yo quiero que ustedes identifiquen cuál es la antinomia. Pero para esto nos hacen falta las dos clases de las próximas semanas para ponerles ese ejercicio y también vamos a ir reforzando todos estos contenidos con las clases presenciales por si todavía no queda claro, si todavía quedan dudas, pues vamos a aprovechar esas clases para poder esclarecer las dudas que ustedes tengan. El punto acá es que este principio de coherencia, además de ver al ordenamiento jurídico como una unidad, como ya lo estábamos viendo, también lo ve como una unidad que no se contradice. Pero ambos principios se toman como un ideal, es decir, como así debería ser el ordenamiento jurídico. Una sola unidad sin que tenga normas por fuera o que otros ordenamientos jurídicos puedan ser aplicables en nuestro ordenamiento jurídico, pero ya les comenté el caso que realmente no es así, que también esta unidad cerrada que nosotros tenemos debe ser coherente completamente desde las primeras normas que nosotros estamos aplicando hasta las normas que estamos creando al día de hoy. Pero como ustedes saben, los errores son de humanos, se pueden llegar a cometer y pueden haber normas que pueden ser contradictorias. En un principio se considera que no deberían existir normas porque desde el momento en que se están creando, normas contradictorias, perdón, desde el momento en que se están creando deberían preverse posibles contradicciones y solucionarse desde antes de que se cree esta norma. También hay un tema en específico que lo vamos a ver, creo que en esta clase presencial que vamos a tener, que es el tema del proceso de creación de la ley. Estaba pensando en hacer una actividad específicamente para eso, pero no sé si nos dé tiempo, así que no sé si en esta clase presencial que viene o en la siguiente vamos a hacer esa actividad, pero es para hablar del tema de la creación de la norma, porque este es un tema que no es precisamente en la planificación, pero es un tema importantísimo, sobre todo para ustedes que ven el tema de relaciones y negocios internacionales, porque a ustedes les dan más prioridad al tema de los tratados internacionales, pero sin duda un tema importante es el proceso de formación de la ley para que ustedes puedan hacer la comparación de cómo es que se crea la ley aquí en nuestro país, cómo se puede crear la ley en otros países por la diferencia en la conformación de los estados y también cómo se crean los tratados internacionales. Así que eso lo vamos a ver en alguna de las clases presenciales que tenemos en las próximas 2 semanas antes del parcial. Entonces, este principio de coherencia, como les digo, existe la falibilidad humana, existen los errores que se pueden llegar a cometer y eso es algo que vamos a resolver en las siguientes clases, que es precisamente la solución a estas antinomias o a estas contradicciones. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema del principio de plenitud del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico entendemos que es una unidad coherente, pero que a la vez entendemos que ya tiene todas las soluciones previstas, o al menos esto es lo que nosotros nos plantea este principio de plenitud. Y nos dice, ya no es necesario estar creando tantas normas porque ya las normas que tenemos son suficientes para dar solución a todos los casos que nos pueden presentar en la realidad. Este tema nosotros ya lo habíamos comenzado a hablar cuando mencionábamos la parte de la teoría tridimensional del derecho. Por eso les decía que este tema posiblemente sea un poco más corto y terminemos tempranito la clase porque son cuestiones que se van como concretando o vamos cerrando ciertos temas de los cuales ya habíamos comenzado a hablar. En la teoría tridimensional del derecho decíamos que existen hechos sociales,
valores y también normas jurídicas. Pero yo les hacía la pregunta a ustedes de que si era necesario crear una norma jurídica con cada hecho social, con cada cosa que nosotros hagamos. Y llegábamos a la conclusión de que no, que solamente vamos a crear normas de aquello que es jurídicamente relevante. Todo esto que es jurídicamente relevante, nosotros como sociedad lo vivimos día a día, pero son los diputados los que ven estos problemas en la realidad o los que nosotros como sociedad les decimos, miren, señores diputados, es necesario crear una ley sobre el derecho al agua, una ley de acceso a la información pública, una ley de medio ambiente, como resultado de los derechos de cuarta generación, una ley para, por ejemplo, el Internet, que también es un derecho de cuarta generación, que no lo tenemos acá todavía. Tenemos leyes sobre delitos informáticos, pero no una ley de Internet como tal. ¿A qué voy con esto? Las leyes que nosotros tenemos son una respuesta a las demandas que socialmente tenemos, pero no todo lo que nosotros hacemos requiere una norma jurídica. Por ejemplo, hay cosas que nosotros hacemos en el día a día que fácilmente podemos resolverlas sin la necesidad de una norma. Por ejemplo, cuestiones que las resolvemos con normas sociales, con normas diplomáticas, podemos llamarlas de alguna manera, normas religiosas, normas morales, pero como no tienen una consecuencia jurídica, si queremos lo podemos cumplir o no. No todo debe o debería tener una consecuencia jurídica. Por lo tanto, no es necesario normar exactamente cada una de las cosas que hacemos, porque eh, no necesitamos una consecuencia jurídica para cada una de las cosas que hacemos. Por ejemplo, no es necesario crear una ley como tal sobre cuestiones que ya podemos aplicar. Por ejemplo, usted perfectamente puede venir aquí a la universidad. ¿Por qué? Porque tiene libertad de tránsito, porque usted puede acceder a la universidad porque usted ya pagó una matrícula, ya pagó las cuotas, tiene un carnet que lo acredita a usted como estudiante activo de la universidad y por lo tanto no es necesario que usted tenga una ley, digamos, como parte del ordenamiento jurídico que lo faculte a venir. Usted está está haciendo uso de su derecho a la libertad de circulación, a poder acceder porque usted ya pagó este requisito, digamos, ya pagó estas cuotas que son el requisito para que usted pueda entrar a la universidad. Por eso ninguno de sus amigos, familiares puede acceder a la universidad porque no tienen un carnet, porque no pueden venir personas extrañas a la universidad si no son estudiantes activos. Pero bueno, a lo que quiero llegar con este ejemplo que yo les pongo es que según esta teoría del principio de plenitud del ordenamiento jurídico, no existen vacíos. Todo lo que sucede en la realidad que necesita ser normado ya ha sido normado y no necesitamos normas nuevas. Pero aquí tenemos un pequeño error. Ya habíamos hablado anteriormente de que la sociedad como tal no es perfecta y vamos cambiando periódicamente. Todo el tiempo nosotros estamos haciendo cosas distintas. Como sociedad, nuestro pensamiento y nuestras creencias van cambiando. Lo que nosotros queremos, hacemos y pensamos ahorita no es lo mismo que pensábamos en el año 2000, no es lo mismo que pensábamos en el año 2010, en el año 2015, no es lo mismo. Nuestras ideas van cambiando. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba respecto a la Constitución con las redes sociales. Ni siquiera se pensaba la existencia de redes sociales. Sé que muchos de ustedes apenas tienen 17, 18 años, más o menos por esa edad, tal vez 16 años, y posiblemente para el año 2000 seguramente no habían nacido. Entonces, muchos de ustedes no comprenden el contexto social del año 2000, las leyes que teníamos en ese año, porque sus necesidades en el año 2022 son distintas completamente a las que en ese momento se tenía. Para ustedes las redes sociales son lo normal, viven, almuerzan, desayunan, cenan, todo el tiempo publicando cosas, verificando las redes sociales, etcétera, porque es lo normal.
pero para otras generaciones es distinto. Pero lo que quiero marcarles acá es la diferencia que existe entre diferentes épocas que nosotros vamos viviendo. La Constitución que nosotros tenemos en la actualidad es de 1983, es decir, lo que fue creado en 1983, perdón, sigue respondiendo a las necesidades que nosotros tenemos en el año 2022. Entonces, como sociedad nosotros somos distintos, vamos pensando de una manera diferente, vamos aceptando diferentes realidades, diferentes cosas. Por ejemplo, la conformación que nosotros hemos tenido históricamente de familia es papá, mamá e hijos. Por ejemplo, familia extensa, los abuelos, los tíos, papá, mamá e hijos. Pero en la actualidad la conformación que nosotros tenemos de familia es diferente. Tenemos familias monoparentales, familias ensambladas, tenemos otra dinámica completamente distinta. Y eso se debe adaptar a lo que está dentro del Código de Familia, la Ley Procesal de Familia y la misma Constitución. Sé que ustedes no van a ver estas áreas, pero lo que les quiero hacer notar a ustedes es que puedan ver que como sociedad, como vamos cambiando, no podemos decir que ya no necesitamos normas nuevas, que ya no necesitamos normar ciertos aspectos que como sociedad nosotros vamos haciendo distinto. Por eso, la plenitud se entiende como la propiedad en la cual el ordenamiento jurídico tiene una norma para regular cada caso. Lo que sí es cierto es que nosotros no podemos saturarnos de normas o podemos decir que las normas como tal, vamos a crear una norma para cada cosa o para cada caso. Entonces, lo que sí podemos decir es que podemos crear normas lo suficientemente abiertas, lo suficientemente abstractas para poder adaptarse a ciertos casos y dar una solución a esos casos. Lo vamos a ver en la práctica ya en el ejercicio que vamos a realizar esta semana. En otras palabras, el ordenamiento jurídico es pleno cuando el juez puede encontrar en él una norma para regular cada caso que se presente, o mejor dicho, no hay caso que no pueda ser regulado con una norma que ya exista dentro del ordenamiento jurídico o dentro del sistema de normas que nosotros ya aplicamos. No sé si se entiende este principio de plenitud. Lo que trata de decirnos es que no hay caso que nosotros no podamos responder o que no es necesario crear normas nuevas porque absolutamente todo lo que está pasando en nuestra realidad ya va a ser respondido, ya va a ser normado con las consecuencias jurídicas o con la norma como tal que ya tenemos en el ordenamiento jurídico. Entonces, el principio de plenitud lo que nos presenta es una realidad que se supone que ya es perfecta, que para esto no hay normas nuevas porque todo ya está perfectamente previsto por el legislador, previsto por los diputados, por quienes han creado la norma para poder dar solución a estos casos. Entonces, ¿qué pasaría? Porque el Código Penal que nosotros tenemos es de 1998, me parece. Creo que esa es la última versión. Pero nosotros tenemos leyes que son bastante recientes sobre delitos informáticos, delitos cibernéticos creo que se llama. En este caso, entonces significaría que lo que nosotros ya tenemos en el Código Penal, ahí no prevé nada que tenga que ver con delitos cibernéticos. Entonces, si nosotros no hubiéramos creado esta ley, se supone que todo ya está previsto en el Código Penal, pero realmente el Código Penal no se adapta a esto porque en 1998 no se consideraba necesario poder normar aquello que era el resultado de las redes sociales, o más bien del Internet, porque como tal las redes sociales no existían todavía. Entonces, imagínense que no tuviéramos esa ley de delitos cibernéticos, aquellas personas que son estafadas en marketplace, en redes sociales, que utilizan su imagen, por ejemplo, para estafar a otras personas, o utilizan su imagen para poder ser difamados, no tendrían una consecuencia jurídica. Y como tal, usted no podría denunciarlos,
Por eso es que no podemos decir que realmente existe un principio de plenitud del ordenamiento jurídico. Esta plenitud se entiende como una propiedad por la cual un ordenamiento jurídico tiene una norma para regular cada caso. Lo que sí es cierto es que no podemos hacer una norma para cada caso, pero sí podemos hacer normas que de forma general y abstracta pueden responder a varios casos como tal. Por ejemplo, yo les decía, les pongo siempre este ejemplo de el que matare a otro. Ahí no dice el que mate a otro empujándolo del techo, empujándolo de un tercer piso, con un arma de fuego de 9 milímetros, con un cuchillo, con etcétera. Y podemos poner cada caso, podemos ponerle una temporalidad o un espacio en específico. Por ejemplo, el que matara a otro en la ciudad de San Miguel a las 4 de la tarde, enfrente del Parque Barrios, con un cuchillo. No hacemos eso. ¿Por qué? Porque ese es un caso muy específico, muy específico. Lo que hace el legislador es poder identificar la conducta y quién la va a realizar. En este caso decimos el que matare a otro. Tenemos la conducta que es matar a una persona. ¿Quién la va a realizar? Puede ser cualquier persona. Por eso lo dejamos de forma ambigua, colocándole el qué. No podemos decir la que, porque no solamente lo pueden hacer las mujeres, sino el que, entendiendo que se trata de un verbo impersonal que puede ser referencia a cualquier persona. Puede ser el adulto mayor, el adolescente, el adulto, el hombre, la mujer, el niño, la niña, etc. La persona que sea que mate a otra persona va a tener una consecuencia jurídica. Por eso les decía, y bueno, ustedes tenían también el ejemplo en el examen que decía el que privare de la libertad a otra persona. Ahí el tipo penal básicamente es privar de la libertad a alguien, es decir, secuestrar a una persona. Va a tener una consecuencia jurídica. Ahí no dice si es un secuestro express, si es un secuestro que lo ha realizado un familiar, es decir, una persona que es parte de su familia, que es para robarle algo, que es para pedir un rescate. No dice exactamente, solo dice el que privare de la libertad. Por ejemplo, hay entidades, no sé si ustedes se han dado cuenta de casos así, que a usted, por ejemplo, le ofrecen un paquete de viaje y le dicen, mire, necesitamos, queremos regalarle este paquete de viaje y usted se va en este viaje, hace efectivo este paquete, se va y solamente le dice, mire, el único requisito es que usted tiene que ir a esta reunión que nosotros vamos a hacer para ver si ustedes se pueden afiliar, les vamos a explicar cómo es el mecanismo para que si ustedes se pueden afiliar y de pronto a usted lo tienen encerrado todo el día en un centro de convenciones del hotel, del lugar donde le regalaron el viaje y le dicen que usted no se puede salir hasta que no firme para aceptar esas condiciones y se pueda afiliar a esta entidad de viajes, no sé cómo le llaman, cadena de hoteles, no sé cómo le llaman exactamente, pero no lo dejan salir hasta que usted no firme. En este caso, número 1, usted no puede o no está obligado a firmar. Y número 2, eso es una privación de libertad, porque usted no hay una razón por la cual a usted no le permitan hacer uso de su libertad de circulación. El único caso es que usted esté cumpliendo una pena de prisión, es decir, que esto lo hayan privado de libertad por el cometimiento de un delito. Y el segundo es que exista un estado de emergencia. Y eso ya lo prevé la Constitución que dice, por ejemplo, se llaman estados de sitio o estados de emergencia. En el caso de la guerra, en muchas ocasiones se hizo eso y se le llamaban toques de queda, es decir, que usted no podía salir hasta tal hora de la noche o no podía hacer uso de su libertad de circulación porque estábamos en situación de guerra. Pero esos son casos excepcionales. Entonces, lo que les quiero poner en este ejemplo es precisamente que la norma es lo suficientemente ambigua para poder responder a todos estos casos. Pero no es que se va a crear una norma para todo, pero tampoco podemos decir que todas las normas que ya tenemos responden a exactamente todas las situaciones que se dan en la realidad.
tenemos la característica de plenitud del ordenamiento jurídico no significa la inexistencia de lagunas. Como tal, hay autores, y eso lo vamos a ver al final de la sesión de hoy, hay autores que mencionan que existen lagunas, es decir, vacíos. Existen casos que no tienen una solución. Cuando yo haga referencia a lagunas o vacíos, significa aquellos casos o situaciones que no tienen una solución porque no se ha previsto en la ley o en alguna parte del ordenamiento jurídico una forma de poder solucionar ese caso. Por lo tanto, a esto le vamos a llamar lagunas. De igual forma, este tema de las lagunas lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, sostener la idea de que el ordenamiento jurídico tiene una regla para regular cada caso significaría perpetuar la noción de la ley como única fuente jurídica. Es decir, si para cada caso nosotros tuviéramos que crear una ley, entonces nos llenaríamos de leyes, nos llenaríamos a tope de un conjunto de normas jurídicas y al final el ordenamiento jurídico solamente estaría formado por normas jurídicas. Y como ya lo vimos, le voy a poner ahí la imagen, ya le va a aparecer por ahí por la pantalla. Todo el ordenamiento jurídico no está formado solamente por leyes. Tenemos reglamentos, tenemos decretos, tenemos jurisprudencia, que es la interpretación que los jueces hacen de las leyes, la Constitución como tal, que es el ordenamiento del poder del Estado y los derechos de las personas, los tratados internacionales, la doctrina, que es precisamente los estudios de los juristas que son especialistas en diferentes áreas del conocimiento del derecho, etc. Pero no todo es eminentemente jurídico. Permítanme que ya me pasé. Por lo tanto, llenar la ley, llenar solamente con leyes el ordenamiento jurídico también sería un error, porque entonces todo lo que hacemos tendría una consecuencia jurídica. Y esta idea de consecuencia jurídica ya no cumpliría su fin. Hay una materia en ciencias jurídicas que se llama derecho penitenciario. En esta materia se ven los diferentes fines de las penas. Entendiéndose penas, puede ser una pena de privación de libertad, una pena pecuniaria, que en este caso son penas que se deben pagar con dinero, o penas, digamos, como una multa, tiene que pagar con dinero, y diferentes penas como faltas, por ejemplo, trabajo comunitario, etc. Pero es curioso porque hay una de las teorías de esa materia que dice que una de las funciones de las penas no es solamente castigar a la persona que ha faltado al cumplimiento de una norma, sino tiene un contenido educativo, es decir, enseñarles a las demás personas que este comportamiento que ya dijimos que no queremos, que ya prohibimos dentro de la norma, tiene una consecuencia jurídica y decirle, mire, esta otra persona mató a esta otra y le impusimos esta pena. Y ahí está en el centro penitenciario pagando esta pena. Si usted no quiere estar en las mismas condiciones, entonces no haga este comportamiento que ya le prohibimos. Es decir, tiene una finalidad educativa y una finalidad de prevención. Enseñarnos que este comportamiento no lo queremos. Entonces, si nosotros llenamos de normas el ordenamiento jurídico, al final, estas consecuencias jurídicas también llenarían el ordenamiento jurídico y como tal ya no tendrían esta finalidad educativa o de prevención, sino sería meramente de castigo. Y realmente, no sé si ustedes han escuchado, no sé, en algún momento o de alguna manera, que la finalidad de las normas tiene estos tres reeducar, resocializar y el otro no recuerdo exactamente, pero es reeducar, resocializar y como resarcir más o menos el daño que se ha realizado en la sociedad.
entonces esta finalidad ya no se cumple, ya solamente sería castigar. Y de hecho, en la actualidad, las penas de prisión ya no se le llaman, digamos, castigos. Es decir, las penas privativas de libertad ya no son consideradas como castigos, sino como una pena que se va a cumplir por haber faltado a la norma jurídica. Pero bueno, regresando al tema, la plenitud del ordenamiento jurídico quiere decir la posibilidad de que no existan lagunas, de eliminar completamente estos vacíos normativos, estos casos que no tienen una respuesta como tal. Es decir, que como inevitablemente las lagunas existen, el ordenamiento jurídico debe prever los medios necesarios para poder solventar estas lagunas que pueden aparecer. Es decir, si hay un caso que se presenta y de pronto no existe dentro de la ley una norma que se pueda aplicar, entonces el juez tiene la posibilidad de echar mano de cualquier otra norma, de cualquier otro elemento del ordenamiento jurídico para dar respuesta a este caso. Por ejemplo, puede echar mano de la jurisprudencia, puede echar mano de la doctrina y de cualquier otro elemento que le pueda servir para dar respuesta a este caso. Al punto de que entonces podamos negar la existencia de las lagunas porque ya hicimos uso del mismo ordenamiento jurídico para responder a este caso. Porque cuando veamos cuáles son las formas de solucionar estas lagunas, nos vamos a dar cuenta de que no solo el ordenamiento jurídico es útil para responder a estos casos. También, en este caso, limitarse a la utilización de estos métodos de integración significa asumir la idea de que en el caso de la laguna, la regla se debe encontrar en el ámbito mismo de las leyes vigentes y anclarse a una visión normativista tradicional. Y esto significaría desconocer que el ordenamiento tiene una unidad, una coherencia y una plenitud. En palabras sencillas, imagínense el caso que se presenta una situación en la cual nosotros no tenemos una ley para responder a este caso. Tampoco encontramos en la jurisprudencia, no encontramos en la doctrina, no encontramos en ningún elemento del ordenamiento jurídico una respuesta. Pero sí en otro ordenamiento jurídico de otro país, de Guatemala, pongamos el ejemplo, sí encontramos una respuesta con una norma que se aplica ahí en Guatemala, entonces podemos hacer uso o podemos interpretar, digamos, la norma de tal manera que podemos mimetizar, no copiar, digamos, una norma de otro país. Pero esto significaría desconocer la unidad de nuestro ordenamiento jurídico, porque ya estaríamos buscando una respuesta fuera de nuestro ordenamiento jurídico. Y habíamos hablado de que el principio de unidad menciona que el ordenamiento jurídico es una unidad cerrada, es un todo cerrado, que no hay nada por fuera del mismo ordenamiento jurídico. Entonces, si nosotros decimos, vamos a buscar una norma en otro ordenamiento jurídico, significaría desconocer el principio de unidad. También se podría desconocer el principio de coherencia porque puede ir en contra de una norma que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico y obviamente no habría plenitud como tal del ordenamiento jurídico. Porque se necesita de algo más que reglas y por ello cuando no se provea una respuesta adecuada en el caso, el juzgador, o sea el juez, puede auxiliarse de argumentos teleológicos, es decir, de argumentos que, digamos, la teleología responde a los fines, es decir, cuál es el fin de la norma para poder dar una solución a un caso. Y también argumentos valorativos, es decir, aquello que nos haga creer a nosotros que estamos más cerca de lo justo, de la verdad, de la igualdad, de la dignidad humana, etc. Para poder orientar la interpretación y poder dar respuesta a estas lagunas y así recurrir a los principios o a la ponderación, que esos son casos que nosotros vamos a ver después
y que son herramientas que vamos a tener para poder responder a los casos que se puedan llegar a presentar y que en realidad no tienen una respuesta. Entonces, este dogma de la plenitud parte de que el ordenamiento jurídico tiene una norma para regular cada caso, rechazando por ende las lagunas. Quiero que cada vez que ustedes piensen en el principio de plenitud o en el principio, perdón, o las lagunas, piensen en la imagen que tienen en pantalla, que es precisamente como esta pieza que hace falta en el rompecabezas. Se supone que cada pieza representa acá una ley que responde a uno o varios casos o que puede ser aplicado en varios casos, pero siempre de alguna manera se van generando vacíos. ¿Por qué? Ya lo dije, porque la sociedad va cambiando, porque nosotros como sociedad somos diferentes, respondemos a valores diferentes, lo que para nosotros en este momento puede ser una prioridad, puede ser algo importante, puede ser que en 2050, en 2070, en 2025 ya sea una realidad distinta. No lo sabemos. Por lo tanto, el derecho se debe ir adaptando, debe irse moldeando a la realidad. Por eso yo les decía, ¿se pueden modificar las normas jurídicas? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad no somos algo estático. Al contrario, somos dinámicos y por eso el derecho se debe ir adaptando a la realidad que nosotros vamos viviendo. Así que esta es la representación gráfica del principio de plenitud y también de las lagunas que se pueden generar en el ordenamiento jurídico. Tenemos normas que responden a cada cosa y se van uniendo. Y quiero que vean, esta imagen también puede ser la representación de la unidad y de la coherencia. No tenemos piezas que no calcen entre sí y esto podría representar también el hecho de las normas que deben ser coherentes, es este principio de coherencia, deben ser coherentes entre sí, es decir, deben ir calzando o embonando una con otra para ir formando toda esta unidad, toda esta estructura que nosotros tenemos, que le vamos a llamar ordenamiento jurídico. Pero de pronto, si en toda esta estructura hace falta una pieza, a esto le vamos a llamar lagunas y por eso no podemos decir que existe completa respuesta a todos los casos o no existe plenitud como tal. Las lagunas, en palabras del autor Segura, en la página 289 de un documento que él realizó en 1989, aluden a la ausencia de la regulación de una determinada situación que exige una respuesta por parte del derecho. Perdón, ok. Pareciera ser entonces que es posible que nosotros podamos crear una ley, es decir, que el legislador dentro del derecho pueda crear una ley, pero esta misma ley puede que se interprete de diferentes formas para dar respuesta a diferentes casos. Pero también puede ser que exista una ausencia en la aplicación de una norma, es decir, que este caso ya no se dé, que este caso sea tan distinto a lo que se pudo prever en la norma que entonces ya no dé respuesta al caso. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Constitución de la República de El Salvador el derecho a la imagen, es decir, que a mí nadie puede utilizar mi imagen para difamarme, para poder, por ejemplo, utilizar mi imagen para estafar a otras personas, nadie puede utilizar mi nombre tampoco. Tenemos el caso, en el Código Penal también está diferentes delitos respecto a la imagen de las personas. Pero imagínense el caso que utilizan mi imagen o mi nombre para hacer memes o para hacer stickers y los utilizan en WhatsApp. Esto ya es un delito cibernético. ¿Por qué? Porque ya no se trata solamente de mi imagen como tal, sino el hecho de la facilidad de la distribución en redes sociales. Entonces, posiblemente sí tenemos el derecho a la imagen dentro de una ley, pero la forma en que se distribuye, el mecanismo en que en la actualidad se utiliza
la difamación o la utilización indebida de la imagen sea por un medio diferente y ya no podemos utilizar la misma norma que utilizábamos antes porque ahora el medio de distribución es diferente. También lo que sucede con la pornografía. Por ejemplo, imagínense el caso, antes usted tenía que mandarla tal vez en una USB, en correo, la podría, no sé, en un CD, no sé, diferentes maneras. Pero ahora con que usted utilice un grupo de WhatsApp, no sé, lo puede difundir en redes sociales a través de Facebook, etcétera, eso es suficiente para poder distribuirla hasta distribuirla a personas desconocidas. Antes usted se lo podía mandar a amigos, etcétera. Y esta era una conducta obviamente reprochable, que no se debía hacer. Pero imagínese el caso de redes sociales, que usted lo publica en un grupo X y esa persona se la manda a otra y la otra a otra y la otra a otra persona. Entonces, ahora el mecanismo de distribución es diferente. Por eso es que nosotros vemos que pueden existir normas, pero ya su eficacia ya no es la misma. Ya no podemos decir que se cumple con la finalidad para la que fue creada porque ahora tenemos otros mecanismos que tenemos que normar. Entonces, el dogma de la plenitud del derecho se ha entendido como aquella propiedad de integridad o plenitud del sistema, el cual dispone siempre de una cualificación normativa para cualquier caso o supuesto que se pueda dar en la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que nosotros creemos que solamente con ir creando normas como si fuera una máquina de billetes, todo el tiempo una norma tras otra, tras otra, tras otra, es la respuesta a las cuestiones que se pueden dar en la realidad. Y a veces basta con hacer modificaciones o ampliaciones a las leyes que ya tenemos para poder dar respuesta a estos casos. Seguramente, cuando se vean otras materias, van a notar que dentro de las leyes, sobre todo, no creo que ustedes vean el Código Penal, pero si ustedes dan una pequeña revisión, si por alguna razón ustedes pueden tener acceso a un Código Penal, se van a dar cuenta, por ejemplo, tienen artículo 128, 128-A, 128-B, 128-C, y así se van haciendo ampliaciones a un mismo artículo. Por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con las agravantes o las atenuantes en derecho penal implica, vamos a darle una pena mayor o una pena menor dependiendo del caso. Pero lo que yo les quiero explicar, yo sé que ustedes no van a ver esto, pero lo que les quiero explicar es lo siguiente. El que matare a otro tiene una pena de 10 a 20 años. Punto. Pero allá en las agravantes dice, si se realiza por 2 o más personas, tiene una pena de tanto, o sea, una pena mayor. Si se realiza en frente de sus familiares o lo realiza algún familiar suyo, tiene una pena diferente. Si se realiza con arma de fuego, tiene una pena diferente. Si se realiza, por ejemplo, a una persona con una discapacidad o algo que en derecho penal se le conoce como alevosía y ventaja, es decir, tomar ventaja de que esta persona tiene una enfermedad mental, una discapacidad, que es una persona adulto mayor, que es un niño, niña, adolescente, tiene una pena mayor también. Precisamente por eso, porque queremos prever cualquier caso que se pueda llegar a dar, pero dejar el tipo penal, es decir, la norma de el que matare a otro tiene una pena de X a Y años de cárcel, de la manera más general que se pueda. Entonces, este principio consiste en afirmar que el ordenamiento jurídico siempre existe una norma formulada o implícita, es decir, o que está dentro de otra norma que permite resolver jurisdiccionalmente cualquier problema que se pueda suscitar. Si bien todo el ordenamiento jurídico formulado está plagado de imperfecciones o vacíos, existe una técnica jurídica por la cual se pueden llenar estas imperfecciones o vacíos. Y entonces podríamos decir que no necesariamente existen vacíos dentro de la norma. Pero este tema lo vamos a ver en las próximas clases. Permítanme, por favor.
Ok, perdón. Entonces, este postulado de plenitud surge ante la necesidad de ser compatibles dos exigencias en el derecho moderno. La primera es que el juez no debe negarse a dar una resolución ni debe negarse a fallar. Todo esto, cuando ustedes escuchan la palabra fallar, es porque en las sentencias los jueces dicen fallo y resuelvo. Dar un fallo es decir, voy a dar una resolución. Básicamente es dar una respuesta al caso. Es decir, es un principio que se llama prohibición de non liquid. Es decir, prohibición en la cual el juez no puede dejar de dar una solución al caso. Por mucho que él pueda decir, es que miren, no hay una norma, ¿qué voy a responder acá? Si no existe en todo el ordenamiento jurídico una norma. Esto responde a un principio que se llama seguridad jurídica. Es decir, ¿cómo creen ustedes que se va a ver? ¿Cómo lo verían ustedes si ustedes llevan un caso a un juez y el juez les dice, no miren, no hay una respuesta a este caso, no le voy a dar una solución porque no hay una norma que yo la pueda aplicar? Entonces se va a entender que este comportamiento se puede seguir dando porque no hay una norma. Y también está la otra exigencia, que es que debe hacerlo precisamente con las normas que ya están establecidas. ¿Qué significa esto? Imagínense que no hay una norma que se pueda aplicar a este caso. Entonces yo no puedo decir, mire, no hay una norma que se pueda aplicar, entonces yo me la voy a inventar. El juez no puede hacer eso. Puede interpretar otras normas, puede hacer uso de la doctrina, de la jurisprudencia, pero no se puede inventar una norma. Por eso, en la imagen que yo les he puesto acá, es para hacer como alusión a esas dos cuestiones. Primero, que el juez sí o sí debe responder a esta cuestión o a este caso que se le presenta, pero también debe responder con las reglas ya establecidas, con la medida que ya se le ha puesto al juez. Es decir, no puede salirse de lo que ya se le ha establecido como el parámetro de la ley, porque entonces cada juez va a querer aplicar la norma a su gusto, va a querer crear normas y como ya lo hemos visto, quienes tienen la facultad para crear normas es únicamente el órgano legislativo. Entonces, este deber inexcusable de tener que resolver no precisamente deriva de la plenitud del orden jurídico, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Dado que está impuesta una obligación, ha de considerarse al ordenamiento jurídico capaz de poder responder o de dar soluciones a todos estos casos. Es decir, no partimos del hecho de que no podemos resolver porque no hay una norma, sino que partimos del hecho de que no se puede resolver, pero se tienen las leyes suficientes para poder responder con las normas que ya se tienen. Esta es como en principio una forma de poder ver este tema de las lagunas y el tema de la plenitud del ordenamiento jurídico. Al final vamos a hablar un poco de las teorías que existen, si realmente se considera que hay lagunas o no hay lagunas dentro del ordenamiento jurídico. Esta plenitud se representa como una directriz de los operadores jurídicos, es decir, de los jueces, que deben comportarse como si el ordenamiento jurídico fuera completo. De ahí que se hable en dos sentidos, lo que yo les decía, un sentido absoluto, que lleva aparejada la existencia de normas que solucionen los casos, por decirlo de alguna manera, todos los problemas, y de forma relativa, que es la inexistencia de normas específicas para dar solución a todos los problemas que se puedan dar. Y ustedes me van a decir, pero mire, Lick, este tema tiene mucho que ver con los jueces, con la parte de ciencias jurídicas, pero no le veo la relación con la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales. Pero es que sí la tiene, y ya vamos a ver por qué es tan importante hablar de este tema en Relaciones y Negocios Internacionales. Bien, cuando hablamos de la plenitud
como tal del ordenamiento jurídico, ustedes se van a dar cuenta entonces si necesitamos echar mano o no de otros ordenamientos jurídicos de carácter internacional para poder responder a estos casos. A mí lo que me interesa es que ustedes, como futuros internacionalistas, les sirva lo que yo les estoy hablando. No me interesa hablarles de ideales y que miren, esto se aplica aquí y que a ustedes no les sirva. Siempre trato de ir relacionando cada tema con cosas que a ustedes les pueden servir y posiblemente les hablo de algunos ejemplos que sí tienen que ver con ciencias jurídicas, pero que ustedes me pueden entender o que ustedes más o menos tienen conocimiento para que puedan comprender a qué se refiere el tema, que a pesar de ser eminentemente jurídico, pero se relaciona con relaciones, valga la redundancia, con relaciones y negocios internacionales. Entonces tenemos estos dos puntos de vista. Uno absoluto, que dice que las normas que ya tenemos son suficientes para responder a todo lo que ya tenemos, y una relativa que nos dice, en casos de que nosotros no podamos tener una norma en específico, podemos integrar otros ordenamientos jurídicos dentro de nuestro ordenamiento jurídico para poder responder a esos casos. Pero este tema lo vamos a hablar hasta la semana antes del parcial, porque primero falta ver qué son las lagunas, cómo se responden y todo este tema. Entonces, ¿existen o no las lagunas en el ordenamiento jurídico? Y aquí es donde vamos a ver las diferentes teorías que yo les mencionaba y ya con esto finalizaríamos la clase. Este es el último elemento que vamos a tocar en esta sesión y ahí vamos a discutir un poco si existen o no las lagunas. Tenemos 5 teorías, no, son 4 teorías. 3 en esta diapositiva y una más en la siguiente. La primera teoría de la existencia o no del ordenamiento jurídico, de las lagunas en el ordenamiento jurídico es la siguiente, que se llama realismo ingenuo. Esta sostiene que existen las lagunas en el derecho como una consecuencia de la imposibilidad de la inteligencia humana para prever las nuevas situaciones que se puedan dar en el campo jurídico. En pocas palabras, significa el hecho de que no es que no tengamos la inteligencia suficiente para poder prever estos casos, sino que como sociedad vamos cambiando tanto que no somos capaces de poder prever a largo plazo, es decir, yo puedo crear una norma que pueda ser aplicable y responder a las situaciones de aquí a 5 años tal vez, pero en 15 años seguramente esa norma ya difícilmente la vamos a poder aplicar. Entonces, lo que nos dice acá es que existe una imposibilidad en la inteligencia humana de poder adelantarse tanto en el tiempo para crear una norma para que pueda responder a casos que pueden ser aplicables, por ejemplo, de aquí a 20 años. Número 1, porque puede que ese problema que vamos a responder de aquí a 20 años en la actualidad no exista. Así como nosotros en 1983, en la Constitución de la República de El Salvador, no podíamos hablar de redes sociales porque no existían, entonces nosotros no podemos normar un caso en el año 2022 que se pueda dar en 20 años porque no sabemos cuáles son los problemas que pueden existir allá en 2042. Entonces, para esta teoría no podrían, sí existen las lagunas, pero porque no podemos prever dentro de mucho tiempo qué es lo que podemos hacer como sociedad y qué es lo que puede ser relevante, que puede existir como una norma o no. Luego tenemos el empirismo científico que niega rotundamente la existencia de las lagunas en el derecho, admitiendo la validez del principio de que todo lo que está prohibido, perdón, todo lo que no está prohibido está permitido. Por ejemplo, yo tengo prohibido matar, violar, robar, secuestrar, etc. Todo lo demás que no esté como tal prohibido, yo sé que lo puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo salir de aquí del aula en el que estoy, ir a mi casa, ir a un centro comercial. Como no está prohibido, yo entiendo que está permitido.
como a mí no me dicen no lo haga, yo entiendo que lo puede hacer. Entonces, perdón, para eh, para esta teoría del empiricismo científico, entiende que no pueden existir normas si nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero ¿cuál es el problema acá? Podemos partir de la premisa, y es cierto, podemos decir, todo lo que no está prohibido está permitido, pero es que hay casos muy específicos que no existen dentro de la norma y que decir todo lo que no está prohibido está permitido, no lo responden. Por ejemplo, imagínense el caso, con lo que yo les planteaba, porque lo de las redes sociales es un tema muy novedoso, de cierta forma, al menos en la ley es muy novedoso. Por ejemplo, que nosotros dijéramos, bueno, esta persona está compartiendo pornografía de una mujer en específico, sin su consentimiento, obviamente, y está compartiendo esta imagen en redes sociales. Pero la ley ya nos decía, si solo nos basamos en el Código Penal, que no se puede utilizar la imagen de una persona sin su permiso. Ok. Pero no dice que no se puede compartir, dice no se puede usar una imagen de forma indebida, pero no se dice, no se puede compartir, distribuir, por ejemplo, hacer un meme, etcétera. No se dice eso. Por lo tanto, de hecho, hay una ley, que es una ley especial para una ley especial e integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que habla sobre otro tipo de agresiones contra la mujer. Y en este caso se habla sobre compartir imágenes, compartir, distribuir, difundir imágenes de una mujer de forma indebida. ¿A qué voy con esto? Si nosotros nos basáramos en el hecho de que todo lo que no está prohibido está permitido, como el Código Penal no dice que no está prohibido difundir, hacer memes, compartir una imagen de pornografía, de la imagen de una mujer, perdón, entonces significaría que está permitido. Obviamente no está permitido o no debería ser permitido. Por eso es que esta premisa de que todo lo que lo que no está prohibido está permitido es falsa. Entonces, también tenemos otra forma de poder ver, otra teoría más bien de poder ver si existen o no las lagunas dentro del ordenamiento jurídico, es el pragmatismo. Que esta postura la tiene Coviello y nos dice que afirma la existencia de las lagunas en el derecho, pero considera que el mejor camino es considerar que es una realidad, que en realidad no las hay, es decir, negarlas. Sabemos que existen, pero las vamos a negar para poder evitar trastornos que podría padecer la sociedad en caso de que estas acciones o estas conductas humanas quedaran al margen de toda regulación. Es una postura utilitaria y sin duda desprovista de rigor científico. Es decir, nosotros vamos a hacer de cuenta que las lagunas no existen porque va a ser mal visto que no tengamos una respuesta para ese caso. Y como lo dice la misma teoría, está desprovista de un rigor científico. O sea, solamente nos vamos a hacer como que no vimos el vacío, no vamos a responder el caso y vamos a seguir de largo. Y seguramente esta no es la respuesta correcta. No podemos omitirlo, porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos un caso, no hay una ley, no hay una respuesta en el ordenamiento jurídico, y por lo tanto, entonces, este caso se puede dar de diferentes formas por diferentes personas en diferentes momentos en la sociedad y ninguno vamos a tener una respuesta. Y esto es sumamente peligroso ya en la realidad. Y también tenemos la última, que es el eclecticismo, que nos dice que esta, bueno, la reconoce García Maínez, y que en realidad, como su nombre lo sugiere, es una teoría intermedia que considera que no hay lagunas en el derecho, pero sí en la ley. Esta diferencia lleva a sostener dos posturas de la plenitud, es decir, la formal lagunas en derecho y la material lagunas en la ley. Sobre esto no quiero ahondar mucho porque este tema es el que vamos a ver en la próxima clase.
los tipos de antinomias, los tipos de lagunas, los tipos de contradicciones, y por lo tanto, este tema es lo que nosotros vamos a desarrollar en otras sesiones y no en esta. Por eso las lagunas del derecho, las lagunas formales, las lagunas materiales, son un tema que vamos a dejar para la próxima sesión. Yo les había dicho que este tema iba a ser más corto porque solamente vamos a cerrar con la definición del principio de plenitud, y ya para las otras dos clases tenemos los problemas que se generan en el ordenamiento jurídico, y la siguiente clase es las soluciones que se le dan a estos temas o a estos problemas que se generan en el ordenamiento jurídico. Entonces ya cerramos principio de unidad, principio de contradicción, perdón, de coherencia y el principio de plenitud. Entonces con esto ya finalizamos el contenido de este día. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar para poder aprovechar esta sesión y poder hacer esa pregunta. Ok, si no hay dudas, entonces Yo tengo una vamos a hacer. Diga. Cuando se refiere a la plenitud y que abarca todas las normas, se refiere a ya sean que tengan consecuencias jurídicas o no. Exactamente, estamos hablando de todas las normas tengan o no consecuencias jurídicas. Por ejemplo, lo que yo les decía en el derecho a la imagen. En la Constitución de la República nosotros tenemos reconocido tal cual el derecho a la imagen de la persona. Ahí no hay consecuencias jurídicas. En el Código Penal y en la ley, que es esta ley para la vida libre de violencia contra las mujeres, ahí sí se habla como un delito y ahí hay una consecuencia jurídica. Pero como tal, yo les he mencionado el de la Constitución, que no hay una consecuencia jurídica, y como tal, yo lo puedo tomar para poder responder o dar solución a un caso que se me pueda presentar. Entonces puede ser que tengan consecuencias jurídicas o que no tengan consecuencias jurídicas. No sé si con eso respondo su pregunta. Sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más que pueda tener alguna duda? Como yo comprendía que dentro de la plenitud es como que ya está todo, ¿verdad? Ya está, que no le hace falta ni se le puede poner más, y que no existen lagunas, por el hecho de que estas se pueden modificar. No sé si es que lo comprendí bien o me lo puede especificar mejor. Lo comprendió bien. En este caso, una de las formas en que podemos dar solución a estos casos, por eso no quiero entrar tanto en el tema de las soluciones, porque ese tema ya es para otra clase. Pero una de las maneras es hacer modificaciones a la ley, es decir, podemos ampliar la pena, podemos ampliar por ejemplo, la forma en que se va a realizar el hecho, podemos ampliar la situación que estamos regulando, podemos actualizarla, podemos crear una nueva ley. Es decir, tenemos diferentes mecanismos para poder dar respuesta a estas lagunas. Usted lo ha comprendido perfectamente. Las lagunas son eso, son vacíos, son situaciones o cosas que se dan en la sociedad, de comportamientos que han tenido las personas, pero que no hay una respuesta para eso. Por ejemplo, si usted podría pensar, mire, Lick, fíjese que yo en mi casa tengo un árbol de mango y está justo donde va por ejemplo, se me ha ido el muro de mi casa, pero las ramitas llegan al otro lado donde está el vecino y ahí caen las frutas, o sea, los mangos caen ahí donde el vecino. ¿Esos mangos son míos o son del vecino? Aunque ustedes no lo crean, el derecho ya ha dado respuesta a esos casos. Y ese sí un meme, de hecho yo lo comentaba el año pasado que estuve dando esta clase, yo lo comentaba, ¿de quién es el fruto entonces? Y lo hacía con la gente de ciencias jurídicas porque ellos ven esa parte de los bienes, muebles, inmuebles, los frutos, fungibles, no fungibles, etc. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Aunque parezca que nosotros no tenemos normas de muchas cosas que parecen completamente irrelevantes, las tenemos. Y hay cosas que van sucediendo en nuestra realidad que no las tenemos normadas. En el caso, lo que menciona la compañera Alexandra, tal cual como lo menciona, se supone que el ordenamiento jurídico ya tiene las respuestas a todo, pero en la realidad nosotros vemos que nosotros
sector vamos cambiando y por lo tanto se pueden ir creando vacíos, se pueden ir creando situaciones que nosotros no tenemos una norma para eso, que no encontramos la forma de poder responderla. Por ejemplo, las personas que tienen hijos por técnicas de reproducción humana asistida, es decir, fecundación in vitro, también está por otros métodos de utilizar los gametos o los bancos de semen, los bancos de óvulos, etc. Esas técnicas ya se pueden realizar en El Salvador, pero no hay una ley que lo regule. En la sociedad nosotros ya lo tenemos y lo podemos aplicar y ustedes ven que hay gente que utiliza estos métodos que son carísimos, pero no hay una ley que lo regule. Entonces, tenemos una carencia, tenemos una laguna. Imagínense que se da algún problema de que esa persona que ha donado esta esperma para que una mujer se quiera fecundar sus óvulos con esta esperma y de pronto quiera demandar a este hombre por una cuota de alimentos para este hijo, entonces no se puede. ¿Pero dónde dice que no se puede? Bueno, es que entendemos que en otros países se da el derecho al anonimato. Ya se ha regulado en otros países y se dice, mire, si esta persona está donando esta esperma, no tiene la voluntad de ser papá o la voluntad de ser mamá. Lo único que quiere es donar esperma para aquellas personas que no pueden tener hijos, pero no es porque quiere ser papá y dar una cuota de alimentos. Entonces, a lo que quiero llegar a esto es que hay muchas leyes que a nosotros nos hacen falta. Si usted me dice, mire, por ejemplo, la comunidad LGBT, puede que ustedes estén de acuerdo o no, y ese es un buen ejemplo, no lo tenemos regulado. Pero tenemos este ejemplo tangible de las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Se hacen en clínicas privadas? Sí. ¿Tenemos una ley sobre eso? No. ¿Y se pueden generar problemas por eso? Sí. Pero no tenemos soluciones. Entonces, esos precisamente son los vacíos que se pueden generar en muchos casos. Así que no sé si con esto respondo a su pregunta o le hago entender un poco mejor la idea. Sí, gracias. Solo quería confirmar si lo había comprendido bien. Perfecto, lo he comprendido bien, no se preocupe. De igual forma, si ustedes siguen teniendo dudas, tratemos de aprovechar las clases presenciales. Yo a veces les pongo a hacer algún ejercicio, alguna guía, pero ustedes perfectamente se pueden acercar y me pueden decir, el link de la clase virtual, no entendí esto, el contenido no he entendido esto. Con todo gusto yo les puedo ayudar. Si ustedes quieren, como grupo, en la clase presencial, perdón, yo les puedo volver a explicar un tema que no ha quedado claro. Podemos repasar, hacer retroalimentación de algún tema. No hay ningún problema. Con todo gusto yo lo puedo hacer. Ahí solamente ustedes me dicen y podemos hacer eso. Así que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Agradezco mucho su puntualidad y su presencia en esta videoconferencia. Cualquier duda que ustedes tengan, ya saben que me pueden escribir en el grupo de WhatsApp o en el foro semanal de consultas. Así que cuídense mucho y espero que estén muy bien. Pasen feliz día. Feliz día, licenciada. Feliz día, gracias. Cuídense mucho, pasen feliz día.